Hermanos, encantado de estar en sus hogares nuevamente. Hoy es Domingo de Resurrección. Déjenme decirles que hay una palabra en ese español antiguo que todavía en algunos lugares de América Latina se usa. La palabra es albricias y tiene dos acepciones. La primera, cuando alguien dice albricias, es que se toma el privilegio de ser el primero en dar una buena noticia. Los periodistas llaman a eso una primicia. Y entonces se le dice a los hermanos: el Señor Jesús resucitó. Albricias, Él está vivo. Dios lo levantó de los muertos. La primera vez que se dio esa noticia, pues fue al grupo de discípulos que estaban desesperados, desconcertados, desilusionados y vencidos. Y esa noticia fue electrizante. Jesús se levantó de la tumba. Y entonces siempre estamos compartiendo esto el día de resurrección a los hermanos que van llegando al templo. Hermano, albricias, el Señor resucitó. Y la respuesta, porque esa palabra albricias tiene la connotación de que quien escucha esa noticia se llena de júbilo, de alegría, de gozo, de regocijo, de felicidad. Y entonces dice: aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano, gracias sean dadas a Dios. Y hay abrazos, hay saludos, y todos los hermanos nos vamos contagiando. Es una fiesta. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24 y leamos esos primeros 12 versículos del capítulo 24 de Lucas. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Escuchemos. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Las mujeres, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo,
salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Bien sencillo ese relato. Ahí está. Esas son las albricias, la primicia que se nos estaba comunicando de la resurrección de Jesucristo. Y quiero resaltar una frase de esos ángeles. ¿Qué hacen ahí ustedes buscando entre los muertos? ¿Saben ustedes que todavía hay gente que está buscando entre los muertos a Jesús? Todavía están escarbando a ver si encuentran la tumba, o mejor, si encuentran el cadáver de Jesús. Pero el ángel dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Y en vano buscan, porque Él no está en el sepulcro. Todos los que han ido a Jerusalén a excursionar de turistas, una de las cosas que quieren ver es el sepulcro de Jesús. Y está vacío. Y estará vacío por los siglos de los siglos, porque Él está vivo. Ahora, uno de los aspectos únicos del cristianismo es que la iglesia cristiana sabe cuándo fue que empezó, porque la iglesia cristiana empezó o tiene su origen en el evento histórico de la resurrección de Cristo Jesús, cosa que no puede decir el judaísmo, ni tampoco el budismo, ni el islamismo. Pero la iglesia cristiana sabe que su comienzo fue cuando Cristo se levantó de la tumba. Y es un hecho registrado en la historia de la humanidad. Y la iglesia desde bien temprano confesó la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en el primer siglo, ellos confesaron que Cristo fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, que descendió a los infiernos, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ese testimonio ha llegado hasta nosotros y seguirá, hermanos, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, produjo un impacto de tal proporción que muchas cosas cambiaron para siempre. Por ejemplo, se cambió el sábado por el domingo. Algunos preguntan, ¿y dónde está en la Biblia que Dios ordenó cambiar el sábado al domingo? Pues no hay, no existe un pasaje que lo indique. Pero lo único que debemos recordar, que quienes hicieron ese cambio no fueron los gentiles, fueron los judíos cristianos. Y debieron haber tenido un motivo poderosísimo para que estos judíos cambiaran el sábado al domingo. Y ese suceso fue la resurrección de Jesucristo, que dijeron, no, tenemos que celebrarlo, tenemos que recordarlo, es nuestra fecha de nacimiento de la iglesia. Es más, el mismo apóstol Juan llamó el primer día de la semana, lo llamó el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que fue el primer día de la semana. Otro cambio, la comunidad de fe
empezaron a verse como una especie de la comunidad de la resurrección. Lo llevaban a flor de labios. Ese Cristo que ustedes crucificaron no se quedó en la tumba, resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Tremendo. Y hay un cuarto cambio que me impactó tremendamente cuando lo conocí. En la antigüedad, la comunidad gentil o pagana llamaba el lugar donde enterraba a sus muertos, lo llamaba necrópolis, que quiere decir ciudad de los muertos o ciudad de cadáveres. Y eso estaba afuera de la ciudad. Pero cuando los cristianos llegaron, cambiaron la palabra. Nunca más, en la Biblia no se registra el necrópolis, sino cementerio, que es una palabra griega para dormitorio. Dormitorio. Así que los cristianos empezaron a instalar cementerios en los predios del templo cristiano. Ahí empezaron a enterrar sus muertos cerca del templo. Algunos fueron enterrados debajo del suelo del templo, a fin de que, en un sentido casi literal, tanto los vivos como los muertos se reunían para adorar al Señor. Si usted alguna vez ha ido a Boston, yo lo invito a que visite las iglesias antiguas de Boston y se va a sorprender que en la mayoría de ellas hay un cementerio en los patios exteriores del templo. Y ahí están enterrados todos los que se congregaban en ese templo de hace 200 años. Es sorprendente. Cuando conocí la iglesia de mis suegros en Schenectady, New York, yo seguía las direcciones para llegar y yo le dije a mi esposa, oiga, pero estamos entrando a un campo abierto. Y ella dijo, la iglesia está ahí. Y entramos y la iglesia está en el centro y todo el resto del terreno es un cementerio. De todos los que se han congregado en esa iglesia, en ese edificio, están ahí. Por una de las alas del templo están sepultados todos los pastores, desde el que la fundó hasta el día que nosotros fuimos a visitar. Ahí están enterrados los pastores, los ancianos, los hermanos, las familias. ¿Por qué? Porque todos están esperando el día de la resurrección de los muertos. De ahí que para el cristiano los muertos no asustan. Con la resurrección de Cristo nació una nueva actitud de ver la muerte. El mismo Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿por qué las personas cambiaron ese concepto de necrópolis por cementerio? Debido a su fe en la resurrección del cuerpo. Debido a que un día Jesucristo resucitó de entre los muertos con poder y gloria y nos dijo que así nosotros íbamos a resucitar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le dijo, sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tremenda declaración. ¿Y tú qué dices? ¿Tú crees esto también? El mismo Pablo, el apóstol San Pablo, ora para que la iglesia experimente el mismo poder de la resurrección en sus vidas como creyentes. Ese poder transformador de la resurrección, ese poder sanador, ese poder que nos hace ser intrépidos a la hora de compartir el mensaje. Pablo ora por nosotros y dice que ese poder de la resurrección inunde nuestras vidas. Ahora, ya para terminar, la lista es larga, hermanos, pero vamos a terminar aquí. La resurrección de Jesús introdujo en el mundo la esperanza de la resurrección del cuerpo. Y eso se refleja en las lápidas en los cementerios. Si usted va a algún cementerio, léase las lápidas, las inscripciones que hay en las lápidas. Y usted va a tener una idea si de que murió con la esperanza de la resurrección, o murió como aquí se acabó todo. Por ejemplo, ¿usted qué pensaría de una lápida que dice, una lápida bonita, y tiene esta lectura: fulano de tal nació, murió en tal fecha, y luego dice, yo les dije que me sentía mal? Bueno, eso significa que muy probablemente murió sin Cristo. Pero cuando usted ve lápidas como esta, fulano de tal, esperando. Ese esperando viene de esperanza, y esa esperanza en la resurrección. O como alguien escribió en su lápida, yo solo espero ese día cuando me levantaré. Eso debió haber sido un pentecostal bien bueno. Él lo registró ahí, yo solo espero ese día. Otro, usted lee, Cristo la tumba venció. ¡Wow! O en la lápida, por ejemplo, de la esposa de Billy Graham, fin de la obra. Ya, Señor, lo que hiciste por mí, ya aquí, pero ahora esperando, fin de la obra. Tremendo, tremendo. Déjeme concluir de esta manera. La Iglesia de Jesucristo ha cantado como una declaración de fe que Cristo venció la tumba, venció la muerte. Él es el primero, primicias de todos los que resucitaremos con Cristo Jesús allá en el día final. Por eso este himno que se escribió, fíjese usted la fecha, 1874, la tumba le encerró. Se canta con todo el corazón, hermanos, porque la letra refleja nuestra esperanza. Dice, la tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. El alba allí esperó, Cristo el Señor. Y luego viene ese coro, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Y en la primera estrofa las mujeres cantan. Todo el mundo calla, pero las mujeres cantan. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Y en la segunda estrofa, en esta parte, todo el mundo se calla y cantan los varones.
con ese voz de bajos, barítonos: gloria a Dios, el Señor resucitó. Y en la tercera estrofa, hermano, agárrese de la silla, porque entra toda la iglesia, hombres, mujeres, niños, el pastor, los ancianos, los diáconos: gloria a Dios, el Señor resucitó. Entonces, la resurrección demuestra quién es Jesús: Salvador, el Mesías que vino por nosotros. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a favor nuestro en la cruz del Calvario. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Y si puede levantarnos de los muertos, puede cambiar nuestra vida, puede transformarla con el poder de la resurrección. Y garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Hermanos, esa es nuestra bendita esperanza. Albricias, Cristo está vivo. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Pasa esa noticia a tus familiares, a tus amigos. El Señor ha sido levantado de la tumba. Él vive. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mis hermanos. Amén.